Buenas noches, señor Williams. Aquí le envío mi historia. Los problemas que pueden evitarse fácilmente son los peores, los que más te dejan con arrepentimientos. Aquellos líos en los que te metes con facilidad y que es exageradamente difícil librarse de ellos, son los que te dejan marcado de por vida. Lo más curioso es que ocurren debido a decisiones simples. Tomar un camino distinto, escuchar un consejo equivocado, o inclusive ayudar a una persona que no deberías haber ayudado. Esto último me pasó, pero por más que hubiera deseado que aquello no me pasara, al menos me siento aliviado de poder haber ayudado. Por cierto, antes de continuar déjenme presentarme. Me llamo Aldair. Es todo un placer estar aquí. Muy buenas noches a todos los que se toman el tiempo de escuchar mi historia y espero que la disfruten. Trabajo en una taquería de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, en México. Soy el sobrino del dueño de la taquería, apenas si tengo 19 años, pero estoy trabajando ahí desde hace un par de meses por pedido de mi madre. Verán, en realidad, soy de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Según lo que me han contado, mi tío se fue de casa siendo muy joven debido a alguna pelea con mi abuelo y terminó viviendo en Villahermosa. Sin embargo, aunque cortó el contacto con los abuelos, él y mamá siempre mantuvieron una buena relación y estuvieron en contacto todo el tiempo. Yo realmente nunca lo había visto en persona. Solo sabía que mamá lo quería mucho y hablaban regularmente. Cuando terminé la preparatoria, me aceptaron en una universidad de la ciudad de Villahermosa, donde vivía mi tío. Estaba ansioso por independizarme y me fui prácticamente en contra de los deseos de mi madre, pues según lo que ella me dijo, a ella y a papá les iba a ser realmente difícil ayudarme considerando que mi hermano mayor se fue a estudiar a Ciudad de México y, para empezar, solamente la universidad que él había elegido era muy costosa. Yo ignoré los argumentos de mamá y papá y de alguna forma pensé que me sería fácil encontrar un trabajo que me ayudara a sostenerme ahí. Lo sé, fue un error, y mamá rápidamente llamó a mi tío para que me ayudara un poco con algo de dinero de vez en cuando. Realmente no quería que eso pasara, pues para empezar, nunca lo conocí realmente, y me incomodaba que por esa razón la relación entre mi tío y mamá se pusiera tensa. Así que al final de todo, ellos dos hablaron y acordaron que él me daría empleo en una de sus taquerías. Al parecer, le había ido lo suficientemente bien en la ciudad, y realmente el empleo no es algo muy difícil, pues simplemente debo ayudar con lo que el administrador requiera: sacar la basura, tomar los pedidos, limpiar las mesas y demás cosas de ese estilo. Gracias a mi tío, no he tenido las cosas tan difíciles en esta ciudad, pero hubo una noche en la que consideré seriamente la idea de regresar a Mérida. Todo empezó con una mujer, de unos 30 y tantos años, que llegó a la taquería pidiendo ayuda. Esa era una de esas extrañas noches en las que mi tío no estaba en la taquería, pues, aunque tenía varias alrededor de la ciudad, casi siempre estaba ahí cuando yo estaba trabajando. Tal vez es porque me veía como el hijo que nunca tuvo, o simplemente porque se sentía muy responsable de mí. En fin, el asunto de todo esto es la mujer que llegó pidiendo ayuda. Estaba asustada, o creo que debo decir aterrada. Ya estábamos casi que cerrando, y ella entró a la taquería a pesar de que el administrador no quería dejarla. Estaba temblando. Su voz se estaba cortando debido a que no podía controlar su llanto, y rápidamente le ofrecí un vaso de agua antes de que el administrador la echara a la fuerza. Señorita, ya estamos cerrando, pero tómese esta agua, cálmese y vaya a casa, le dije mientras intentaba ser gentil. Sin embargo, ella de inmediato me miró y empezó a pedirme ayuda. Un sujeto llevaba varias calles siguiéndola, diciéndole cosas, y por lo cansada que estaba y el sudor que tenía en su frente, era seguro suponer que llevaba un buen rato corriendo, o al menos caminando apresuradamente.
Supongo que el administrador no supo qué hacer porque se quedó en silencio, y en ese momento le dije que llamara a la policía mientras yo escondía a la mujer en la cocina de la taquería. Suponía que el sujeto iba a aparecer, así que esconderla hasta que la policía llegara era lo más seguro, o eso es lo que yo pensaba. Ella se escondió debajo de uno de los estantes de la cocina, y rápidamente yo cerré la puerta, y casi que en ese mismo instante, un sujeto empezó a intentar entrar en la taquería, aunque el administrador se lo impidió. Una mujer rubia entró aquí, decía el sujeto desde afuera. Desde donde estaba, no podía verlo, pero sí podía escuchar su voz. Es difícil de explicar, pero el solo tono de su voz me causaba una especie de repugnancia, tal vez porque había empatizado un poco con la mujer que estaba escondida en la cocina. El administrador rápidamente elaboró una mentira tan creíble que me quedé impresionado. Le dijo que una mujer había llegado allí, pero que él no le permitió entrar debido a que estábamos cerrando, y ella rápidamente se fue en otra dirección. Incluso le señaló la dirección, y el tipo antes de irse le preguntó si la mujer que se había ido era rubia. El administrador, con algo de molestia, le dijo que no lo sabía, e incluso le exigió que se fuera para que nosotros pudiéramos cerrar. En ese momento mi tío me llamó y me preguntó cómo estaba todo. Él siempre acostumbraba a llevarme a casa luego de terminar de trabajar, así que rápidamente le dije lo que estaba pasando. Ya los demás empleados se habían ido, y estábamos el administrador y yo cerrando, e incluso le conté lo que estaba pasando en ese momento. Mi tío me dijo que dentro de poco llegaría mientras sonaba un tanto preocupado, pero no le puse atención a eso. Colgué la llamada y en ese momento el administrador cerró la puerta en cuanto el extraño sujeto se fue de ahí. Yo abrí la puerta de la cocina para decirle a la mujer que el sujeto ya se había ido, y por unos segundos ella se tranquilizó, aunque esto solo duró un momento, porque al instante siguiente, en todo su rostro, estaba dibujado el terror y empezó a gritar. El administrador empezó a gritar mi nombre de forma desesperada, y en cuanto di media vuelta para ver qué es lo que estaba pasando, noté que el tipo de antes estaba ahí de pie, sosteniendo un enorme cuchillo por encima de su cabeza. Su intención era demasiado clara, y supongo que la sorpresa es lo que me hizo actuar rápidamente. Tomé una sartén que estaba al alcance, y le di un golpe tan fuerte como pudiera en la cabeza. Pero, de alguna manera, el sujeto ni se inmutó. Empecé a asustarme terriblemente cuando no pasó nada, y di otro golpe, luego otro, y luego otro. No sé cuántos golpes di con ese sartén, pero parecía como si no le hicieran nada al sujeto, y por un segundo la mirada de ese tipo empezó a dirigirse hacia la mujer que estaba detrás de mí. En ese momento, escuché que la puerta de la taquería se abrió ruidosamente, y un segundo después, mi tío estaba en la puerta de la cocina, sosteniendo un amuleto extraño en su mano, el cual reconocí de inmediato, ya que él siempre insistía en llevarme a la universidad, al trabajo, a la casa, y en general, a donde yo necesitara ir, en cuanto él tuviera el tiempo de hacerlo, claro está. Pude ver ese colgante en el espejo retrovisor de su auto, aunque había ocasiones en las que lo tenía enrollado en la muñeca. Él siempre me decía que era un amuleto que lo había ayudado en sus negocios, y yo simplemente interpreté eso como que mi tío era una persona algo supersticiosa. Sin embargo, en ese momento pensé que se trataba de algo más, pues en cuanto mi tío acercó ese colgante hacia el sujeto, él dejó caer el cuchillo, empezó a retroceder, e inclusive vi que comenzó a temblar un poco. Mi tío se acercó más rápidamente a él, y el sujeto retrocedió como si estuviera totalmente aterrado. Me extrañó mucho su reacción, y más cuando noté que en cuanto se quedó sin lugar para seguir retrocediendo, empezó a gritar de forma desesperada. Mi tío se acercó lentamente a él hasta que el colgante estuvo justo frente al rostro de ese sujeto,
y empecé a percibir un leve olor a carne quemándose, pero no olía para nada agradable. También noté que pequeñas ampollas empezaron a aparecer en el rostro del sujeto, y aunque no sé mucho de medicina o cosas por el estilo, podría jurar que eran ampollas de esas que salen a causa de alguna quemadura en la piel. Rápidamente, mi tío le dijo que se fuera, y el sujeto, con el terror totalmente dibujado en su rostro, prácticamente se arrastró hacia la salida mientras seguía gritando. Jamás había escuchado a alguien gritar de esa forma. El simplemente escucharlo era doloroso. El grito era tan fuerte y desesperado que por un segundo pensé que ese tipo iba a lastimarse la garganta. No pude evitar preguntarle a mi tío qué había pasado, quién era ese sujeto, o si lo conocía, pero él rápidamente me corrigió. No es un él, es un eso, me dijo. Esto me dejó confundido, pero mi tío no quiso explicarme más de eso, diciendo que entre menos supiera era mejor para mí. En cuanto a la mujer, esperamos a que la policía llegara para que se encargaran de todo. Antes de que se la llevaran, mi tío le regaló el colgante que había hecho que ese sujeto huyera despavorido de la taquería. Después de esa noche, ni mi tío, ni yo, ni el administrador volvimos a hablar de lo que pasó, pero de alguna forma noté que mi tío se puso aún más sobreprotector conmigo. Me obligó a cancelar el contrato de arrendamiento en la habitación en la que estaba viviendo para irme a vivir a su casa. No me dejaba salir a ningún sitio sin que él me llevara, y cada vez que él no podía llevarme al trabajo o a la universidad, me prohibía salir de casa. Intenté quejarme de la situación con mis padres, pero en cuanto mi tío habló con ellos sin que yo lo supiera, rápidamente me obligaron a seguir las órdenes de mi tío. Actualmente, él está aflojando poco a poco su sobreprotección, pero hubo un punto en el que incluso controlaba con quién me veía y con quién hablaba. Sigo sin entender lo que pasó esa noche, o por qué mi tío reaccionó de esa forma luego de ese incidente, pero en cuanto intenté preguntarle al respecto, la expresión en su rostro me decía que para él era un tema algo complicado, y no quise preguntar más. Lo único que estoy seguro es que en ese asunto hay más de lo que se ve a simple vista. Convertirme en taquero no era una aspiración que tuviera de niño, y ni siquiera cuando estaba joven. Nunca fui uno de esos niños que tenían muy claro qué es lo que querían hacer con su vida, y evidentemente en mi juventud tampoco tuve demasiada idea de qué hacer al respecto. Sin embargo, este oficio fue una de esas sorpresas que llega a darte la vida. Jamás me vi interesado en dedicarme a esto, y cuando trabajé en aquella taquería solo era por necesidad, pero de alguna manera le tomé gusto a esto. Y aquí estoy, casi 10 años después, orgulloso de mi oficio. Mucho gusto y buenas noches a todos los que a esta hora puedan estar escuchándome. Me llamo Genaro. Como ya lo dije antes, soy taquero, y empecé mi propia taquería hace un par de años en la ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán. Como todo negocio que está empezando, no ha sido fácil mantenerlo a flote. Ha requerido de mucho trabajo, pero una de las decisiones que han sido claves para seguir en el negocio ha sido elegir a un buen equipo de trabajo. Las personas que trabajan conmigo en la taquería son muy responsables y comprometidas, y es por eso que los valoro mucho. Si no hubieran estado ellos ahí, muy probablemente la taquería no hubiera funcionado y hubiera tenido que dedicarme a otra cosa. Pero ellos siempre han estado ahí contra todo pronóstico. Es por esto que me preocupo tanto por ellos, porque han sido muy importantes para mí y para mi negocio. Sería un jefe realmente terrible si no hiciera al menos eso. Y fue por esta razón que me preocupé cuando uno de ellos faltó 2 días seguidos al trabajo. Él no pide permisos muy seguidos, de hecho, casi no lo hace. Así que, en cuanto me pidió un permiso para resolver algunos asuntos por un día,
No le di demasiada importancia, ni siquiera le pregunté, pues tratándose de él debía ser algo muy serio que requería de su atención. Antes de continuar, quiero aclarar que a todos mis empleados les doy cualquier permiso que requieran. Son mis empleados, no mis reclusos o algo por el estilo. Sin embargo, como antes decía, que ese empleado en particular pidiera algún permiso era algo extraño. Aún más extraño era que al siguiente día del permiso no se apareciera en el trabajo, ni llamara ni hiciera ningún esfuerzo por reportarse o hacerme saber lo que estaba pasando. Pero aún así, pensé que la situación debía ser muy grave para que él hiciera algo así. En la noche de ese mismo día, unos minutos antes de cerrar la taquería, mi teléfono sonó. Me estaba llamando Ángel, el empleado que no se había presentado al trabajo ese día. De alguna forma me alivió un poco ver que estaba llamando. Significaba que estaba bien. Sin embargo, al contestar la llamada hubo algo extraño. No escuché su voz, ni la de alguien más. Todo lo que escuché fue el ruido de una respiración un tanto agitada, y esperé unos segundos para ver si era debido a alguna falla en la señal o algo por el estilo. Después de que pasó algo así como unos 30 segundos, corté la llamada. Pero casi de inmediato, Ángel volvió a llamarme. Pero el resultado de esta segunda llamada fue lo mismo de la anterior. Así que le dije que hablaríamos en la mañana. Corté la llamada y me preparé para empezar a cerrar la taquería. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse algo extrañas, pues de ahí en adelante empecé a recibir llamadas de él de forma casi que frenética. En algunas colgaba antes de yo poder contestar, en otras ni siquiera me molesté en contestar, pero en las que sí contesté, el resultado siempre fue la misma respiración ansiosa de antes. Después de un rato me rendí y no le contesté más llamadas. Y ya que me estaba aburriendo de esta molesta dinámica, decidí apagar el celular mientras pensaba que, si tenía algo que decirme, pues que me enviara algún mensaje o algo así. El resto del tiempo que me la pasé cerrando la taquería fue muy tranquilo, pero todo iba a cambiar cuando estuviera de camino hacia mi casa. Siempre que voy a la taquería desde casa, o que vuelvo a casa desde la taquería, me voy caminando debido a la cercanía. Mientras estaba en ello, pensé que probablemente era seguro volver a encender el celular para ver si Ángel me había enviado un mensaje. Pero en lugar de eso, lo que vi fue una cantidad insana de llamadas. Y mientras veía el registro lleno de llamadas perdidas, una vez más recibí una llamada. Obviamente, era Ángel, y contesté. Pero una vez más todo lo que podía escuchar era una respiración agitada y ansiosa, lo cual empezó a molestarme en ese punto. Pero en el momento en el que contesté la llamada, estaba pasando cerca de un callejón oscuro. No sé por qué, pero me detuve justo ahí intentando hablar con mi empleado. Bueno, Ángel, ¿qué está pasando? Déjate de tus bromas tontas, por favor. Le dije mientras intentaba hablar con él, pero no hubo ningún tipo de contestación, además de esa molesta respiración de nuevo. Sin embargo, esta vez había algo distinto, pues de alguna manera, esta respiración se escuchaba cerca, presente. Podía escucharla por el teléfono, pero de alguna forma podía escucharla en algún lugar cercano, y en cuanto me fijé un poco, noté que provenía de aquel callejón oscuro. Justo frente a mí, en la oscuridad, había algo. No puedo explicar lo que era porque la verdad no tengo ni idea. Solo sé que eso no era una persona. No debía serlo. Todo lo que vi fue un par de ojos rojos y una sonrisa, pero fueron suficientes para generarme escalofríos. Además de eso, vi que comenzaba a acercarse a mí, y el sonido de esa respiración ansiosa y agitada estaba cada vez más cerca de mí. Y luego empecé a escuchar el sonido de un llanto. Por lo que podía distinguir, parecía un hombre llorando. De inmediato seguí mi camino. Obviamente estaba pasando algo demasiado extraño en ese callejón, y no quería saber lo que pasaba. Pero cuando me alejé lo suficiente,
Tuve un pálpito extraño, la sensación de que había alguien detrás de mí siguiéndome, aunque no me atreví a mirar quién era. Rápidamente llegué a casa, cerré las puertas con seguro y me aseguré de que las ventanas estuvieran cerradas. Y en cuanto iba a relajarme por unos momentos, escuché fuertes golpes en la puerta, pero al mirar quién era, no vi a nadie. Esto me tenía terriblemente confundido. Incluso empecé a preocuparme, y en cuanto miré a la calle por la ventana, me di cuenta de que Ángel estaba de pie al otro lado de la calle, pero estaba totalmente extraño, pálido, muy flaco, y sus ojos se veían extraños. De alguna forma, tuve el presentimiento de que no debía abrir la puerta, y así lo hice. Pero fue una noche terrible, pues no hubo momento en el que no escuchara que estuvieran tocando la puerta ruidosamente. Al día siguiente, Ángel volvió a presentarse al trabajo, pero estaba distinto. No sé cómo ponerlo en términos simples, simplemente diré que no parecía ser él. Tenía la misma extraña apariencia que cuando lo vi al otro lado de la calle, y su comportamiento era muy distinto. Era como si tuviera de nuevo a un novato en el trabajo. No podía siquiera recordar cuál era su trabajo, a pesar de que era uno de los primeros empleados que contraté. Después de eso, hubo un par de incidentes, los cuales me hicieron verlo de forma aún más extraña. Una vez, se cortó la mano mientras estaba en la cocina, y no fue una simple cortada pequeña. He visto esas cortadas antes, y estoy seguro de que eso debería haber sangrado demasiado, pero no había ni una gota de sangre en su mano. Hubo otra ocasión en la que se cayó de las escaleras, y por la posición en la que terminó, era seguro asumir que se había lastimado bastante, pero se puso de pie como si nada hubiera pasado, y siguió trabajando. Además de eso, los toques en mi puerta durante la noche después del trabajo no cesaron, pero nunca volví a mirar a quién era que estaba tocando. De alguna manera, sabía que era Ángel, y cada vez que lo veía en la taquería, estaba seguro de que había algo distinto en él, pero al mismo tiempo, él me veía de cierta forma que, para mí, era como una advertencia de que no me iba a gustar lo que iba a encontrar. No he sido capaz de correrlo del trabajo, y realmente no he encontrado una excusa para hacerlo, pero realmente quisiera hacerlo. El verlo caminando por ahí, mirándome de esa forma, me hace sentir escalofríos. Muy buenas noches a todos los fieles oyentes de este podcast. Me llamo Augusto, es un placer para mí estar aquí. Soy un taquero de la ciudad de Guanajuato, y no sé si van a disfrutar mi historia, pero fue uno de los momentos más aterradores en mi vida. Mi taquería en realidad solo es un pequeño puesto de tacos, pero hay que comenzar de a poco, ¿verdad? Quizá algún día logre hacer las cosas lo suficientemente bien como para poder tener un lugar propio. Sin embargo, he sabido aprovechar los elementos que tengo a disposición. Ya que vivo prácticamente en las afueras de la ciudad, decidí poner mi puesto de tacos en una de las carreteras más concurridas para asegurarme un buen flujo de clientes a diario. Siempre salgo en la mañana, cuando el tráfico aún no está demasiado colapsado, y regreso a casa de noche cuando el tráfico vuelve a ser ligero. Es una práctica que me deja un buen margen de ganancias, y como algunos dicen, no hay nada como tener algo propio. Antes trabajaba en una taquería, pero digamos que el jefe era una mala persona. Todos trabajábamos ahí por simple necesidad, como todas las personas que trabajan en alguna empresa. Sin embargo, ese obeso que era nuestro jefe, pensaba que por eso podía tratarnos como quería. Era realmente molesto, y yo en esos tiempos no tenía ni siquiera novia, así que no vi la necesidad de soportar semejante maltrato. Sin embargo, me quedé el tiempo suficiente como para aprender cómo funciona este negocio. En ese tiempo, yo hacía tanto trabajo que podría decirse que era el que mantenía a flote esa taquería. Pero tenía mi meta demasiado clara, y en cuanto consideré que aprendí lo suficiente, no dudé en renunciar.
Fue realmente gracioso ver cómo el obeso desgraciado de mi ex jefe prácticamente rogaba porque no me fuera, e incluso me ofreció un aumento del salario muy jugoso. Obviamente, no podía aceptar esto. Muchas personas hubieran aprovechado la situación para sacar el máximo beneficio posible de la situación. Pero, como yo veía, las cosas eran muy distintas. Si accedía en ese momento, jamás me iría, y no podría abrir mi propia taquería. En la actualidad, es obvio que no gano esa cantidad de dinero, pero al menos estoy tranquilo y feliz. Trabajar en esa taquería era, cuando menos, un completo fastidio, y realmente me lo hubiera pensado si el jefe hubiera sido una persona amable. Sin embargo, me siento feliz con mi puesto de tacos, pero hubo algo que me hizo estar a punto de renunciar. Sí, es lo que vine a contarles en esta hermosa noche. Lo que pasó me hizo más precavido de lo que normalmente soy. Antes, siempre acostumbraba a dejar abierto mi puesto, hasta que, literalmente, ya no tenía clientes. Ya que nadie me paga un salario, pensaba que debía ganar todo el dinero que pudiera. Así que es algo que hacía a menudo. Sin embargo, hubo una noche en la que las cosas se pusieron algo extrañas. Ya estaba por llevarme todas mis cosas del puesto e irme a casa, cuando de repente al otro lado de la calle empecé a ver un par de siluetas. Todo lo que podía ver es que eran personas un tanto altas, pero no le di importancia. Ya estaba cerrando y a menos que ellos se acercaran en ese mismo momento a comprar, realmente no me interesaba quedarme esperando a que se decidieran a comer unos tacos. Estaba guardando todos los ingredientes en unos toppers para llevármelos a casa, pues siempre me gusta tener ingredientes frescos, y lo que sobra del día lo uso para comer la cena. Pero mientras estaba guardando la carne, de repente sentí algo en mi nuca. La sensación era similar a una persona respirándome en la nuca, e incluso llegué a escuchar un par de susurros detrás de mí. Pero en cuanto miré hacia atrás para ver qué es lo que estaba pasando, realmente no pude ver a nadie. Seguí con lo mío ignorando esto último, pero en cuanto me fijé en el frente, noté que esas siluetas al otro lado de la carretera seguían ahí. Estaban totalmente quietas y parecían estar mirándome fijamente. Rápidamente, terminé de preparar todo, lo monté en mi auto y me fui de ahí tan pronto como pude. Era de noche, y alguna silueta, mirándome fijamente, no era una buena señal. Podía tratarse de algún ladrón que quería quitarme el dinero que había ganado durante el día o algo por el estilo. Mientras iba camino a casa, miré por el retrovisor y noté que esas figuras seguían a la vista sin importar cuánto avanzara. De hecho, parecían aún más cerca mientras más me alejaba, por lo cual decidí acelerar más. En ese momento, un animal se cruzó en la carretera y rápidamente yo me detuve para no pasarle por encima con mi auto. Era un perro, y en cuanto me detuve, saltó sobre el capó y empezó a ladrarme. Me pareció un tanto extraño, pero simplemente había que observarlo un poco para poder notar que estaba herido. Podía notarlo sin importar la oscuridad de los alrededores, pero justo cuando empezaba a considerar llevarlo a alguna veterinaria, vi que una sombra pasó rápidamente por encima de mi capó y se llevó al animal. Salí rápidamente para ver lo que había pasado, pues en el momento siguiente todo lo que escuché fueron un montón de chillidos de dolor de parte del pobre animal, y en cuanto pude encontrarlo, noté que estaba lleno de heridas a un par de metros de mi auto. Antes, simplemente parecían heridas que un animal callejero se haría en alguna pelea o algo por el estilo. Pero ahora, realmente parecía estar al borde de la muerte. De hecho, incluso su respiración era ligera, como si estuviera a punto de cesar. Me agaché para ver si estaba lo suficientemente bien como para poder llevarlo a la veterinaria, pero realmente parecía a punto de morir. Sin embargo, pensé que si me apresuraba podía salvarle la vida, y justo cuando una de mis manos iba a alcanzarlo, alguien me sujetó de la muñeca.
Era como si me estuvieran diciendo que no levantara al animal de donde estaba, y en cuanto dirigí mi mirada hacia la persona a quien pertenecía la mano que me estaba sujetando, noté a un sujeto con el cabello largo y alborotado, pero con el rostro lleno de cicatrices. En cuanto nos vimos a los ojos, él de inmediato me hizo un gesto que parecía estar confirmándome lo que pensaba. Era como si me estuviera diciendo que no me llevara al perro de ahí, y la mirada de ese sujeto me aterraba. Otros dos más, como él, aparecieron ante mis ojos, y todos tenían la misma apariencia del sujeto que me sujetó de la muñeca. Sin embargo, no pude ver bien sus rostros debido a que, en el momento en el que aparecieron, todo en los alrededores se oscureció. Quería preguntar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que querían hacer con el inocente animal que estaba ahí tirado en el suelo, muriéndose. Pero justo en ese momento, uno de ellos me puso la mano en el rostro, y no recuerdo nada más que haberme despertado en mi casa a la mañana siguiente, pensando que probablemente todo era un sueño. Me levanté de mi cama y empecé a arreglar todo para poner el puesto de tacos, pero mientras hacía todos los ingredientes y las salsas, no pude evitar pensar en la anterior noche. En ese punto seguía convencido de que había sido un sueño lo de todo el asunto con el perro, pero de alguna forma sentía como si todo hubiera sido real, y me fui hacia el lugar donde ponía mi pequeño puesto de tacos en cuanto terminé de preparar todo, con una sensación extraña. Esa misma noche, noté algo que me confirmó que lo que había visto no era un sueño. Cuando estaba regresando a casa, el mismo perro se cruzó en mi camino mientras conducía a casa, pero tanto sus ojos como su aspecto era extraño. Tenía los ojos totalmente blancos y estaba exageradamente delgado, al punto en el que se podían ver sus huesos por encima de su piel. Con esta aparición, no solamente caí en cuenta de que lo que había visto la noche anterior no fue un sueño, sino que además de eso, pude darme cuenta de que alguien, o mejor dicho, algo me estaba observando, y debido a eso, jamás volví a tener abierto mi puesto de tacos durante la noche, sin importar la cantidad de clientes que perdiera. ¿Qué tal, oyente? Aquí el señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches a todos, o buenos días, depende de cuándo escuchen este relato. Antes de sumergirlos en mi experiencia, me gustaría compartir una pequeña reflexión que se grabó en mi mente, después de todo lo vivido. A veces, nuestros peores miedos no provienen de lo desconocido en sí, sino de lo que dejamos de preguntar cuando el silencio oculta verdades que no queremos enfrentar. Mi nombre es Fausto Andrade, tengo 42 años y he sido trailero durante más de la mitad de mi vida. Aprendí a conducir camiones de carga en mi juventud, cuando tuve que encontrar un empleo estable para ayudar a mi familia. Desde entonces, mi vida se ha basado en kilómetros recorridos y carreteras interminables, transportando todo tipo de mercancías. He tenido buenos y malos momentos, como cualquiera que trabaja en esta profesión tan dura. Sin embargo, nunca creí toparme con algo tan extraño, tan cercano al terror y al misterio, como lo que me sucedió hace apenas unos meses. Para que lo entiendan, tengo que contarles un poco de mi situación previa. Desde hace un tiempo, arrastraba serias deudas, un crédito hipotecario, la enfermedad de mi padre que requería tratamientos caros, y un accidente que tuve hace un año que me obligó a pagar algunas reparaciones en el camión. A causa de todo eso, aceptaba casi cualquier encargo de transporte que me ofrecieran, con tal de generar un poco más de dinero y sobrevivir. La noche que quiero relatar comenzó cuando recibí una oferta de trabajo muy peculiar. Un hombre al que apenas conocía, contacto de un viejo compañero, me llamó diciendo que tenía una carga que transportar con urgencia. Me dijo que pagaría el doble de la tarifa normal si aceptaba el trabajo sin hacer muchas preguntas. Lo único que necesitaba era que llevara el tráiler desde un almacén en las afueras de la ciudad hasta un punto específico en otra región.
a varias horas de distancia. Mi lógica me gritaba que aquello era sospechoso, pero la necesidad me empujó a aceptar. Acordamos vernos en un sitio apartado. Cuando llegué, él y 2 sujetos más ya tenían un contenedor listo. No me permitieron revisar el interior, diciendo que era algo muy valioso y que debía viajar sellado sin interrupciones. El pago sería en 2 partes, la mitad al inicio y la otra mitad al llegar. Aunque temía que fuera algo ilegal, mi urgencia económica fue más fuerte que mis escrúpulos. Firmé unos papeles, sin leerlos demasiado, lo admito, y subí al tráiler. Eran cerca de las 9:00 de la noche cuando comencé el trayecto. Me dieron indicaciones de no detenerme hasta el destino final y de no abrir la caja bajo ningún concepto. De lo contrario, no se harían responsables de lo que pudiera pasar. La forma en que me lo dijeron, con tono sombrío, me hizo sentir un escalofrío, pero no había vuelta atrás. Arranqué el motor y me adentré en la carretera. Conduje varias horas por la autopista, intentando concentrarme en la música que sonaba en la radio y en los carteles que aparecían de vez en cuando. El tráfico era casi nulo, pues la gente prefiere evitar ciertas carreteras a altas horas de la noche. Aún así, me sentía ligeramente aliviado de ver algún que otro tráiler circulando a la distancia. Pasada la medianoche, me desvié por una ruta secundaria que formaba parte de las indicaciones. El camino se volvió más solitario, con curvas y tramos sin iluminación. En ese momento, una inquietud empezó a crecer en mi interior. Empecé a tener la sensación de que alguien me seguía. Revisaba el espejo retrovisor y, cada tanto, distinguía un par de luces que parecían acercarse y luego se perdían. Traté de convencerme de que eran vehículos normales, pero mi instinto me decía otra cosa. Tras unos 30 minutos más de recorrido, esa incómoda sensación se confirmó. Un conjunto de camionetas apareció por detrás de forma inesperada, y en cuestión de segundos me rodearon. Una se puso delante y redujo la velocidad, obligándome a frenar. Otra se emparejó por la izquierda, y había al menos 2 detrás, bloqueando mi retirada. Supe al instante que era un asalto. En esta profesión, lamentablemente, uno aprende a reconocer los patrones. Con el corazón en la garganta, paré el tráiler mientras los vehículos se detenían casi simultáneamente. Gente armada, con pasamontañas o bufandas cubriéndoles el rostro, se bajó y empezó a gritar. Me apuntaron con armas largas y me exigieron que abriera la puerta de la cabina. No tuve opción. Desactivé el seguro y levanté las manos. Uno de ellos me sacó a la fuerza y me empujó contra el pavimento. Sentía el cañón de un fusil rozándome la nuca. El miedo era tal que apenas podía controlar mis temblores. «¿Qué llevas ahí?», gritó uno de los encapuchados. «Habla o te mueres». Obviamente, yo no sabía con exactitud. Solo pude balbucear que era un encargo, que no tenía idea de su contenido. Pensé que quizás eran armas, sustancias ilícitas o algo por el estilo. De cualquier modo, ellos estaban convencidos de que transportaba algo de valor. Me registraron y se llevaron mi billetera y mi teléfono. Mientras tanto, otros de la banda se dirigieron a la caja del tráiler para forzarla y ver la mercancía. Estaba tirado en el suelo, con el estómago apoyado en el pavimento, cuando de pronto todo cambió. Oí que uno de los bandidos forzaba los candados y otros le cubrían la espalda. Cuando por fin los rompieron, se escuchó el rechinar de la puerta al abrirla. Unos segundos después, un grito desgarrador salió de ahí adentro. Pero no era un grito de humano. Era algo distinto, más largo y profundo, casi como si proviniera de un animal o de algo que sufrió una tortura inimaginable. Los encapuchados se quedaron quietos, mirándose entre ellos, sin atreverse a asomarse. «¿Qué? ¿Qué diablos es eso?», escuché murmurar a uno de ellos. Otro tipo, con valentía aparente, se aproximó para iluminar con una linterna el interior. Sin embargo, antes de poder pronunciar palabra, un nuevo alarido sacudió el aire, más intenso que el anterior.
Podía sentir cómo me retumbaba en el pecho, aunque estaba a varios metros de la caja del tráiler. Fue un aullido, un grito o algo indescriptible, mezclado con un chillido que ponía la piel de gallina. Los hombres armados se miraron, aterrados. «¡Cierra esa maldita puerta!», vociferó uno con voz temblorosa. El tipo de la linterna retrocedió bruscamente, y la puerta quedó medio abierta. Se oía un movimiento inquietante dentro, como golpes o rasguños contra las paredes metálicas. Nadie quería acercarse más. Uno de los encapuchados gritó: «¡Nos largamos!». Y fue entonces que todos corrieron, olvidándose de mí, del tráiler y de su plan inicial. Subieron a sus camionetas con prisa y en cuestión de segundos se marcharon, dejando atrás una nube de polvo y un silencio estridente. Me quedé en el suelo, inmóvil, sin saber si debía levantarme o esperar. El pánico me había paralizado. Después de un minuto eterno, me di cuenta de que los asaltantes se habían ido y que seguía vivo de puro milagro. Sin embargo, el terror seguía latente porque podía escuchar, a pocos metros, esa presencia que arañaba el interior de la caja y lanzaba gruñidos o lamentos de ultratumba. Con manos temblorosas, me incorporé. La puerta de la caja seguía entreabierta. A través de la penumbra, alcanzaba a ver un borde metálico y nada más, pero sentía una energía casi palpable, como si algo o alguien estuviese agazapado al fondo, respirando con furia. Pensé en asomarme, pero una voz en mi cabeza me gritaba que no lo hiciera, que lo mejor era cerrar la puerta de inmediato y continuar mi camino. Así que, reuniendo todo el valor que pude, me acerqué con cautela. Sentí un olor fétido, penetrante, como a sangre seca o carne en descomposición, mezclado con un hedor que no supe identificar. Agarré la parte inferior de la compuerta y la bajé de golpe, encajando con la otra mano el pestillo roto, lo justo para que no se volviera a abrir. Desde el interior, un nuevo rugido hizo que mis piernas flaquearan. Por un instante, creí que la puerta no resistiría. Sin mirar atrás, corrí a la cabina, cerré con seguro y arranqué el tráiler a toda velocidad. Sentía un temblor constante en las manos mientras tomaba el volante. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto se mezclaba con mi respiración agitada. Me fijé en los espejos retrovisores y confirmé que las camionetas se habían ido. No había ni un alma en la carretera. La pregunta que me carcomía era qué estaba llevando en ese tráiler. Durante las horas siguientes, conduje sin descanso, con un nudo en el estómago. A ratos, escuchaba golpes sordos contra la estructura de la caja, como si algo se desplazara allí dentro. No eran constantes, pero bastaba un solo ruido para hacerme saltar en el asiento. Me moría de ganas por bajarme en cualquier lugar iluminado y seguro. Sin embargo, recordé las instrucciones: no detenerse, no abrir la caja, llevar la carga hasta su destino. A esas alturas, más que la promesa de dinero, me empujaba el terror de descubrir lo que transportaba y la idea de que quizá prefería terminar esa entrega cuanto antes para deshacerme del problema. El cielo comenzó a aclarar gradualmente cuando ya me acercaba al punto final de la ruta. Con las primeras luces del amanecer, me sentí un poco más tranquilo, pero el cansancio y el shock me pasaban factura. Tenía los ojos irritados y sentía que mi espalda se cargaba de tensión al menor ruido que venía de la caja. Finalmente, siguiendo las coordenadas que me habían dado, llegué a un lugar apartado, un viejo estacionamiento rodeado de árboles. Era exactamente la dirección anotada en el contrato. No había ninguna instalación visible, solo un par de camionetas estacionadas y 2 hombres aguardando. En cuanto aparqué, vi que estos hombres se acercaban con cautela. Reconocí la cara del que me contrató. Se distinguía a pesar de la distancia. Traía un fajo de billetes en la mano. Una vez que bajé de la cabina, con un nudo en la garganta, él me extendió el dinero sin mediar palabra, como queriendo que me fuera de inmediato. Me contuve y pregunté:
¿Qué es lo que está en la caja? ¿Qué fue lo que...? El tipo me interrumpió con un gesto, clavando sus ojos en los míos. No hagas preguntas, Fausto. Te lo dije. Carga entregada. Deuda saldada. Ese es el trato. Vete. Miré de reojo la caja, abollada y con el pestillo roto. Sentí un escalofrío al imaginar lo que esos hombres pretendían hacer con el contenido. No quería saber más. Cogí el dinero, subí nuevamente al tráiler y me alejé de allí con la garganta seca. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, 1.000.000 de preguntas me golpearon la mente. Había transportado algo vivo. ¿Algún animal salvaje? ¿Una criatura maltratada? ¿O era peor que eso? ¿Una persona secuestrada, quizá? Lo cierto es que cada vez que pienso en los gritos que oí cuando los atracadores abrieron la puerta, me doy cuenta de que no se parecían al sonido que haría un humano ni un animal común. Era algo distinto, desgarrador, como si no perteneciera a este mundo. Me atormenta la idea de haber sido cómplice de algo impensable. Pero, por otro lado, también me invade el alivio de seguir con vida. Si no hubiese llevado esa carga, quizá estaría muerto por mis deudas. Si la banda de encapuchados no hubiese escuchado esos alaridos, probablemente me habrían matado allí mismo. Después de ese día, me tomé un tiempo para reflexionar. Pagué algunos pendientes y ayudé a mi padre con su tratamiento. He tratado de evitar las rutas nocturnas y, sobre todo, jamás volví a aceptar un trabajo sin hacer preguntas. Prefiero la honestidad y la transparencia a la angustia de exponer mi vida y la de otros en situaciones tan turbias. Hay cosas que uno aprende a la fuerza. El dinero fácil y rápido suele venir acompañado de riesgos sin nombre. Las noches siguientes a aquella entrega, no pude dormir bien. Cerraba los ojos y veía las camionetas rodeándome. Revivía la sensación del frío cañón del arma sobre mi nuca. Luego, los gritos imposibles resonaban en mi mente como un eco infinito. Me levantaba empapado en sudor, con un presentimiento de que algo o alguien me vigilaba. Con el tiempo, esos episodios disminuyeron, aunque jamás se han ido del todo. Tal vez mi historia les parezca exagerada o inverosímil, pero para mí fue real. Si algo les puedo aconsejar, es que no se dejen llevar por la desesperación, ni se asocien con quien no conocen. El precio a pagar puede ser mucho más alto que el dinero que se reciba. Y si alguna vez se topan con un encargo en el que no hagan preguntas, piénsenlo 2 veces. Por experiencia propia, no saben lo que puede esconderse detrás de esas cajas cerradas. Gracias por escucharme. Y recuerden, a veces nuestros peores miedos no provienen de lo desconocido en sí, sino de lo que dejamos de preguntar cuando el silencio oculta verdades que no queremos enfrentar. Me despido, deseándoles buen camino a todos los que viven de recorrer las carreteras. Ojalá nunca tengan que enfrentar algo como lo que me pasó a mí, y que el único sonido que escuchen al abrir un remolque sea el de la carga normal y rutinaria. Porque cuando el interior de un tráiler oculta un secreto aterrador, ninguno de nosotros está preparado para presenciarlo. ¿Qué tal, oyentes? Aquí el señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Antes de adentrarme en los detalles, me gustaría dejarlos con una breve reflexión que, a mi parecer, se ajusta a lo que van a escuchar. De vez en cuando, nuestra mayor debilidad no proviene de un enemigo externo, sino de la oscuridad que cargamos en el interior. Y cuando esa oscuridad se mezcla con lo desconocido, la realidad puede desmoronarse ante nuestros ojos. Mi nombre es Ramón Gutiérrez. Soy trailero desde hace más de 20 años y he recorrido incontables carreteras. Sin embargo, mi vida no ha sido un camino sencillo. Durante los últimos tiempos he venido arrastrando un problema que no me enorgullece: el alcoholismo. Comencé bebiendo una copa o 2 para aguantar los turnos nocturnos, y sin darme cuenta, el hábito fue creciendo hasta volverse una necesidad. Llegó un punto en que no podía concebir una noche de manejo sin una botella en mi cabina.
Siempre pensé que el alcohol no interfería con mis reflejos, que era solo un impulso para mantenerme alerta, aunque, en realidad, no tenía sentido. Pero la desesperación de deudas, el cansancio y la soledad de las carreteras me llevaron a creer cualquier mentira con tal de no sentirme tan mal. Poco a poco, mi familia se fue alejando de mí. Mis amigos se hartaron de mis desplantes y me quedé casi en la ruina. Aún así, me aferraba a mi oficio, pues era lo único que me quedaba para sostenerme. Fue durante una de esas noches en que uno conduce con el cerebro medio anestesiado, donde viví la experiencia más aterradora de mi vida. Aún hoy, cuando cierro los ojos, revivo con angustia ese suceso que me marcó para siempre. La carga que transportaba aquella noche no era nada excepcional. Cajas de alimentos enlatados que debía llevar a un centro de distribución, a unas 6 horas de distancia de mi punto de partida. Calculé que, con suerte, llegaría al amanecer. Poco antes de arrancar, tomé uno de mis tantos refuerzos en forma de trago. Me sentía un poco mareado, pero no al punto de perder la coordinación. Al menos, eso creía yo. Comencé mi ruta por la autopista, con el cielo oscuro y sin estrellas. El trayecto me llevó a una vía desierta, una carretera secundaria que atraviesa campos baldíos y largos tramos de nada, sin casas ni gasolineras cercanas. Era el camino más corto, aunque también el menos transitado. La única compañía eran mis pensamientos, y ese hormigueo de ansiedad que recorre el cuerpo cuando uno conduce durante la madrugada. A medida que avanzaba, el tic-tac de la botella oculta a mi lado ejercía una especie de consuelo. Le di un sorbo, luego otros 2. El licor me quemó la garganta y me sentí un poco más despierto, o al menos eso pensé. Sin embargo, la carretera comenzó a tornarse brumosa, casi irreal. La luz de mis faros a duras penas perforaba la negrura, y todo a mi alrededor parecía envuelto en un silencio antinatural. Fue entonces cuando la divisé, una mujer caminando descalza por el arcén, apenas iluminada por mis faros. Iba encorvada, con un vestido claro que se movía con la brisa nocturna. En un primer momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué haría alguien así a esas horas, sin zapatos ni abrigo? Reducí la velocidad hasta casi detenerme. Bajé la ventanilla y le grité: «Oiga, señorita, ¿necesita ayuda?». No obtuve respuesta. Ella seguía avanzando con la mirada fija al frente, sin dignarse a voltear. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La carretera estaba desierta, y no había forma de que no me escuchara con el motor casi en ralentí. Insistí un par de veces, pero la mujer, impasible, continuó su caminar, como si no existiera nada más en el mundo. En ese instante, comencé a dudar. Tal vez estaba sorda, quizá en shock, o incluso bajo los efectos de alguna sustancia. No podía dejarla a su suerte. La seguí lentamente con el tráiler, manteniendo el arcén a mi lado. Durante algunos metros, continuó sin hacerme caso. Entonces, por alguna extraña razón, pisé el freno y decidí bajarme, con la linterna en mano, para ver si podía hablar con ella cara a cara. Pero cuando abrí la puerta de la cabina y di un paso, casi pierdo el equilibrio. La mujer ya no estaba allí. Miré a lo largo de la carretera, iluminé la zona con mi linterna, pero no vi rastro de ella. Era como si se hubiese desvanecido en la penumbra de la nada. Sentí un ligero temblor en las manos. Tal vez el alcohol me estaba jugando una mala pasada. O quizá la mujer se había metido en la maleza junto al camino. Sin hallar explicación, regresé a mi asiento, cerré la puerta y arranqué de nuevo, intentando sacarme esa imagen de la cabeza. El trayecto continuó con ese matiz extraño. La bruma se hizo más espesa y me costaba mantener la vista. Bebí otro sorbo de licor. Por un momento, creí ver sombras que se movían entre los matorrales, formas indefinidas que se deslizaban fugazmente al ritmo de mis faros. El silencio se volvió sofocante. En más de 20 años al volante,
Raras veces me había sentido tan inquieto. Decidí encender la radio para romper el mutismo, sintonizar algo de música o alguna estación de charla. Solo encontré estática. Intenté con varias frecuencias y nada. Ni siquiera un triste bolero o una voz de locutor somnoliento. Era como si todo el espectro estuviese muerto. Mientras intentaba ajustar la radio, mis faros dieron de lleno en la carretera y me encontré de nuevo con la mujer. Estaba justo en mitad del asfalto, de pie, inmóvil, como si me estuviera esperando. Por reflejo, frené en seco, provocando que el camión se balanceara y casi se deslizara a unos metros. Mi respiración se congeló. ¿Cómo era posible que volviera a aparecer justo delante, cuando hace minutos había desaparecido sin dejar rastro? A diferencia de la vez anterior, ahora la iluminaba por completo. Pude fijarme en algunos detalles. Seguía descalza, con el vestido manchado de algo oscuro, quizá lodo o sangre, y su cabello largo le caía desordenado por la espalda. Lo más inquietante fue darme cuenta de que su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si tuviera el cuello rígido o lastimado. Estuve a punto de gritarle nuevamente, pero una extraña corazonada me lo impidió. La mujer levantó la vista y no tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una lisa superficie de piel pálida, sin rasgos, sin expresión. Una especie de máscara natural y horripilante. Me quedé petrificado, incapaz de soltar el volante. Mis pulsaciones martilleaban mis oídos y un sudor helado corría por mi espalda. ¿Qué? ¿Qué eres?, balbuceé, sin poder coordinar mis ideas. Ni la más leve respuesta, obviamente. La mujer dio un paso hacia mí, o al menos lo intentó, porque aquella masa sin rasgos pareció contraerse como en un espasmo. Fue tan dantesco que aceleré sin pensarlo, girando el volante para esquivarla y rezando porque no se me atravesara. Pasé a escasos centímetros de su figura. Por el espejo retrovisor vi que quedaba allí, inmóvil en la carretera, hasta que la bruma me la ocultó. Sentí que me temblaban las rodillas y tuve que respirar hondo para no perder el control. La carretera se hizo cada vez más surreal. Daba la impresión de que el tiempo transcurría a un ritmo extraño. No pasaban ni autos ni camiones en sentido contrario. Intenté llamar a alguien por mi teléfono, pero no tenía señal. Cada vez que miraba al horizonte, me parecía ver destellos de un faro o un reflejo, para luego descubrir que era solo un espejismo. El trago que llevaba conmigo lo terminé en 2 o 3 sorbos, intentando aplacar el temblor en mi cuerpo. Fue inútil. En repetidas ocasiones, juraría haber divisado la silueta de la mujer en el arcén o al costado de la carretera, mirando de perfil, aunque sin rostro, como si me observara. Cada vez que intentaba fijar la vista, ella se desvanecía. Empecé a creer que mi mente estaba al borde del colapso, fruto del alcohol y del cansancio acumulado. Me repetía una y otra vez: Ramón, cálmate, no es real, solo son alucinaciones. Pero había algo dentro de mí que me decía que era demasiado vívido para ser un mero espejismo. Además, las sensaciones físicas, el escalofrío, la taquicardia, el olor a humedad, eran tan palpables como cualquier suceso cotidiano. Luego de una hora que se me antojó eterna, vi a lo lejos un paradero con una vieja estación de servicio abandonada, algo muy precario pero que tal vez podría brindarme un respiro. Reduje la velocidad y estacioné el tráiler junto a lo que parecía ser una bomba de gasolina fuera de servicio. Corté el motor, pero el silencio que me rodeó fue aún más angustiante que el rugir del camión. Me quedé unos minutos allí, intentando normalizar mi respiración. El impacto visual de lo que había presenciado, esa mujer sin rostro, su caminar extraño, chocaba con mi razón. Una parte de mí quería bajarse y correr, escapar de esa carretera maldita. Pero, ¿a dónde? ¿Y con qué garantías de que no me la encontraría de nuevo? Mientras cavilaba,
Escuché un golpe sordo contra la puerta de mi cabina. Brinqué del susto, giré la cabeza y, con un sobresalto, distinguí una silueta blanquecina a través del cristal. Me costó varios segundos comprender lo que veía. La misma mujer, apegada a mi ventana, con las manos apoyadas en el vidrio. Me estaba mirando, o al menos eso parecía, porque su rostro carecía de ojos, boca y nariz. Su piel presionaba el cristal, como si quisiera atravesarlo. El pánico me sobrepasó. Grité con todas mis fuerzas y me eché hacia atrás. En ese instante, la mujer retiró las manos y su cuerpo comenzó a retroceder, pero lo hizo de un modo antinatural, como si diera pasos invertidos, sin mover los pies con normalidad. Su figura se fue desdibujando en la penumbra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me explotaría en el pecho. No soporté más. Encendí el motor con urgencia y pisé el acelerador. El remolque rugió al incorporarse de nuevo en la carretera. Miré el espejo retrovisor, esperando confirmar que la mujer no me seguía. Por un segundo, mis ojos creyeron ver su rostro, o la ausencia de este, reflejado en el espejo, como si estuviera sentada en el asiento trasero. Pero no llevaba a nadie. Me sobresalté, desvié la mirada y casi pierdo el control. Cuando volví a mirar, ya no había nada. Conduje a una velocidad excesiva sin importarme los riesgos. Cualquier cosa era mejor que quedarme atrapado en esa vía infernal. Pasé un par de curvas peligrosas y casi me salgo de la carretera. Tenía la boca seca, el pulso desbocado y la mente inundada en terror. Al cabo de unos 40 minutos interminables, empecé a ver luces al fondo. La silueta de un poblado, o, al menos, de un cruce más transitado. Llegué a un tramo iluminado por farolas y, por primera vez en toda la noche, sentí un alivio sofocante, como si cruzar esa zona significara escapar de las garras de la oscuridad. Reduje la velocidad y respiré hondo. Miré con desconfianza a mi alrededor, pero no había rastro de la aparición. Todo parecía volver a la normalidad. El alcohol en mi sangre era lo único que persistía, recordándome que, en parte, todo esto pudo haber sido un castigo a mis vicios. Pero la nitidez del suceso me convencía de que aquello no era una mera alucinación. Finalmente, pude llegar al siguiente poblado y me estacioné en un paradero de camioneros. Era cerca de las 5:00 de la mañana. Bajé, busqué un teléfono y llamé a un colega para que viniera a ayudarme con la última parte del trayecto. Estaba tan perturbado que no me veía capaz de seguir manejando solo. Mi colega llegó un par de horas después, sorprendido de mi estado. Me encontró pálido, sudoroso, con las manos temblorosas. Intenté explicarle lo ocurrido, pero no pude articular coherentemente las palabras. Él pensó que me había excedido con la bebida, y quizá tuviera razón. Sin embargo, ningún exceso alcohólico explicaba lo que presencié tan claramente. Terminé el viaje, entregué la carga y, tras unos días, reflexioné profundamente. Había visto algo imposible, algo que me hizo estremecer cada fibra del cuerpo. No supe qué hacer con esa vivencia. ¿Contarla a los demás y quedar como un loco? ¿Negarla y fingir que fue un delirio? Lo cierto es que esa aparición, fuese un espectro, un demonio o un producto de mi mente intoxicada, marcó un antes y un después en mi vida. Lo primero que hice fue buscar ayuda para mi alcoholismo. Entendí que, con cada botella, enterraba mi salud, mi reputación y mi cordura. De manera increíble, ese susto gigante se convirtió en el catalizador que me obligó a tomar en serio mi problema. Asistí a reuniones de apoyo. Dejé de conducir temporalmente mientras me rehabilitaba. Fue un camino duro, pero lo transité por el bien de mi familia y mi propia existencia. A día de hoy, sigo preguntándome, ¿hubiera visto a esa mujer sin rostro si hubiese estado sobrio? ¿O ella me habría perseguido igual, sin importar mi estado? Tal vez esa visión fue una mezcla de mis culpas y un fenómeno más allá de lo mundano. Sea como sea, me di cuenta de que en las carreteras,
donde convergen tantas historias y tantos dolores, pueden suceder cosas que desafían la razón. En mi caso, me salvó la vida. Me empujó a un cambio que probablemente yo no habría asumido de otra forma. Gracias por escuchar este relato. Confieso que todavía, en las noches, al cerrar los ojos, me parece ver esa figura pálida acercándose a mi ventanilla o de pie en el arcén, con ese rostro inexistente mirando hacia lo imposible. He aprendido que la culpa y el temor pueden adquirir rostros o la falta de ellos, y que nuestras debilidades pueden atraernos a situaciones inexplicables. Les reitero la reflexión con la que inicié. A veces, nuestra mayor debilidad no proviene de un enemigo externo, sino de la oscuridad que cargamos en el interior. Y cuando esa oscuridad se mezcla con lo desconocido, la realidad puede desmoronarse ante nuestros ojos. Espero que mi historia sirva a otros como advertencia. No subestimen los peligros que conlleva manejar bajo la influencia del alcohol, y tengan presente que hay rincones en las carreteras y en nuestra propia mente, donde se ocultan secretos que la razón no siempre está lista para enfrentar. Que pasen buena noche, buena madrugada o buen día, donde sea que se encuentren. Cuídense y, sobre todo, mantengan sus manos firmes al volante, pero su conciencia aún más firme en la realidad. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Aquí el señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Antes de iniciar, quiero compartir una pequeña reflexión que parece encajar con lo que van a escuchar. A veces, las decisiones que tomamos en un momento de furia o dolor pueden llevarnos a caminos oscuros, donde la soledad nos muestra aquello que nunca creímos posible. Mi nombre es Marco Antúnez. Soy trailero desde hace 15 años. Mi vida en la carretera siempre ha sido dura, pero hasta hace poco estaba convencido de que podía sobrellevarlo todo con tal de mantener a mi familia. Sin embargo, una sola noche, marcada por el enfado y la desesperación, cambió mis certezas para siempre. Todo comenzó tras una fuerte pelea con mi esposa, Leticia. Era algo habitual últimamente. Los gastos de la casa, las ausencias prolongadas por mi trabajo, la dificultad de conciliar mi vida familiar con mis interminables viajes. Aquel día, la discusión fue peor que de costumbre. Quizá fue porque estaba agotado, quizá porque ella también lo estaba, o porque surgieron reproches que habían estado acumulándose por años. Lo cierto es que en un arrebato dije, ¿sabes qué? No vuelvo a casa esta noche. Necesito despejar mi mente. Sin escuchar súplicas o reclamos, me marché, dejando a Leticia con lágrimas de rabia e impotencia. Subí a mi tráiler, dispuesto a tomar otra ruta distinta a la habitual, con el pretexto de alargar mi viaje y darle tiempo al enojo para que se esfumara. Un mal presentimiento me rozó el pecho mientras cerraba la puerta de la cabina, pero lo atribuí a la culpa de dejarla en ese estado. La noche comenzaba a caer cuando tomé un desvío que rara vez había usado. Quería perderme un poco, apartarme de la ruta principal y de las estaciones donde siempre paraba. Mi cabeza estaba hecha un caos. Me torturaba el recuerdo de las palabras hirientes que nos habíamos lanzado. Encendí la radio para tratar de distraerme, pero la señal se perdía a ratos. La carretera estaba cada vez más solitaria y oscura. Mientras avanzaba, noté que la señalización disminuía. Ya no veía carteles ni se distinguían luces de poblaciones cercanas. La carretera se alargaba en una recta interminable, flanqueada por árboles y maleza. Pensé en detenerme a la orilla, llamar a Leticia y disculparme, pero el orgullo venció mis buenos impulsos, y seguí del largo, con el ceño fruncido y el corazón encogido. Debo admitir que el silencio, la penumbra y el eco de mis problemas con Leticia me producían una sensación de opresión. Una parte de mí deseaba dar media vuelta, regresar al camino conocido y solucionarlo todo, pero cada kilómetro que avanzaba reforzaba esa extraña mezcla de enojo y libertad. Necesito alejarme de todo, me repetía. Pasaron un par de horas.
Conduje hasta que el reloj marcó la medianoche y la soledad se volvió aún más tangible. Las luces del tráiler iluminaban el asfalto con un halo amarillento y en la radio apenas se colaba estática. No podía sintonizar nada más. El parabrisas reflejaba mi propio rostro cansado, mis ojos rojos de furia e insomnio. Intenté sacudirme la pesadez mental con un café que llevaba en un termo, pero estaba frío y amargo, igual que mi ánimo. Fue cerca de las 2:00 am cuando algo extraño captó mi atención. Iba oteando la carretera, prácticamente vacío el tramo, cuando noté un movimiento en mi espejo retrovisor. Al principio creí que era mi reflejo distorsionado, pero al afinar la vista distinguí una silueta. Parecía la cabeza de alguien en el asiento del copiloto. Instintivamente giré la cabeza para mirar directamente, pero no había nadie. El asiento lucía desierto. Debo estar alucinando por el cansancio, pensé, y volví la mirada al frente. Sin embargo, al cabo de un par de minutos, quise comprobar de nuevo. Eché un vistazo rápido al retrovisor interior. Allí estaba, una forma sutil, como el perfil de alguien muy pequeño, casi encorvado. Tragué saliva, sintiendo un leve temblor en las manos. Volví a girar la cabeza, esta vez con más prudencia, pero de nuevo, el asiento aparecía completamente vacío. No había duda de que algo estaba mal. Disminuí la velocidad, reflexionando. Tal vez me jugaba una mala pasada la falta de sueño. Pero si era solo mi imaginación, ¿por qué veía con tanta nitidez esa forma en el retrovisor? ¿Y por qué desaparecía al mirar directamente? Seguía conduciendo con la mente revuelta, cuando la cosa en el retrovisor comenzó a definirse más. No era solo una sombra, sino la figura de una niña, con la piel muy pálida. Noté cómo su cabello lacio le caía por los hombros y cubría parte de su rostro. Mi corazón palpitó acelerado. Intenté no hacer movimientos bruscos. No quería girar la cabeza de golpe y ver, o dejar de ver, lo que fuese que estaba allí. Por el rabillo del ojo distinguí algo escalofriante. Los ojos de la niña parecían vacíos, como cuencas grises. No se veía ni iris ni pupila, solo un vacío tenebroso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me preguntaba cómo era posible que alguien hubiera subido a mi tráiler sin darme cuenta, y por qué tendría esa apariencia tan atroz. El terror me invadió. El corazón me latía con tanta fuerza que el volante parecía vibrar con mi pulso. Quise reducir la velocidad y orillarme, pero una parte de mí temía que, al detener el camión, esa presencia se manifestara de una forma aún peor. No obstante, no pude seguir así mucho tiempo. El pánico fue más fuerte que mi racionalidad. Comencé a pisar el freno con cuidado, y en ese momento pasó algo tan súbito que me dejó helado. La imagen de la niña en el retrovisor se esfumó, como si se hubiera deshecho en humo. No la vi correr ni moverse, simplemente desapareció en un parpadeo. Pero lo peor estaba por venir. Me orillé con la respiración agitada, revisando en todas direcciones. En la oscuridad exterior no se distinguían más que arbustos y árboles lejanos. Ningún rastro humano. Reuní el valor para mirar directamente al asiento del copiloto. Al principio lo vi igual que siempre, vacío, con una ligera capa de polvo y papeles arrugados en el piso. Nada extraño. Pero al acercar la linterna que llevo en la cabina para emergencias, observé con estupor que, en la tela del asiento, había una marca, como si alguien de cuerpo pequeño se hubiera sentado allí. Era una hendidura leve, pero inconfundible, el contorno de un peso que no podía ser imaginario. Sentí un hormigueo de pánico. Apunté la linterna a otras partes de la cabina, buscando explicaciones. Todo estaba en su sitio. No había señales de que la puerta del copiloto se hubiera abierto. Ninguna rendija ni ventana rota. Nada. Aún así, ese asiento mostraba claramente la huella de un cuerpo infantil que acababa de incorporarse, dejándolo marcado. El sudor brotó en mi frente. Tenía dos caminos. O llamar a la policía. Pero,
¿Qué les iba a decir? Veo a una niña fantasma con ojos vacíos, o encender el motor y largarme de allí lo más rápido posible. Escogí lo segundo. Necesitaba aire, o al menos sentía que tenía que huir de ese punto maldito de la carretera. Arranqué de nuevo, con las manos temblorosas aferradas al volante. Avancé sin rumbo, buscando algún lugar habitado, una gasolinera, una cafetería, algo que me permitiera sentirme a salvo. Pero cada kilómetro parecía alejarme más de la civilización. A ratos, me tranquilizaba un poco, pensando que quizás había sido una alucinación producto de la tensión, de la bronca con Leticia y la soledad. Sin embargo, esa marca en el asiento no podía ser fruto de mi imaginación. Pasaron unos 20 o 30 minutos. Casi no parpadeaba, temiendo volver a ver reflejos extraños en el espejo. Encendí la radio otra vez, en un intento desesperado de oír voces humanas que me devolvieran al mundo real. Sintonizaba una estación de música clásica con interferencias. No me importaba, lo dejé así para no sentirme tan solo. El trayecto se hizo eterno. En un tramo de curva, mis faros iluminaron un cartel muy desgastado que indicaba que faltaban unos 40 kilómetros para un pequeño pueblo. Suspiré con alivio, ansioso de llegar allí, aunque fuera para estacionarme en alguna calle iluminada y recobrar la cordura. Mis esperanzas se desmoronaron cuando, en plena recta, vi fugazmente la silueta de la niña asomada por la ventanilla del copiloto. Fue un parpadeo de un segundo, pero me bastó para sentir un escalofrío punzante. Parecía que me estaba observando, a pesar de no tener ojos. Sentí la sangre helarse en mis venas. Grité un «¿Qué quieres de mí?», sin esperar respuesta. Pisé el acelerador, sosteniendo el volante con firmeza, y cada tanto miraba de reojo el espejo retrovisor, temiendo encontrar de nuevo esa figura terrorífica. El silencio de la noche se volvió un murmullo aterrador. No me atrevía a hablar en voz alta, pues cada palabra parecía resonar en una atmósfera demasiado tensa. Apenas lograba controlar mi respiración. El camino seguía en penumbra, sin luces ni autos. Me asaltó el pensamiento de mi esposa, Leticia, y un dolor atravesó mi pecho. Si esto acaba mal, ni siquiera tendré la oportunidad de disculparme, pensé. Me concentré en manejar y mantener la vista al frente, deseando que los kilómetros pasaran rápido. Transcurrió casi una hora hasta que divisar una gasolinera cerrada a la orilla. Decidí que no importaba si estaba fuera de servicio. Necesitaba un respiro. Me orillé despacio, detuve el tráiler y me quedé un instante en la cabina, cavilando si debía bajar o no. El lugar parecía abandonado, con apenas un poste de luz parpadeante que proyectaba sombras largas. Reuniendo coraje, abrí la puerta y salí. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Encendí un cigarro, a pesar de que rara vez fumo. Me sentía solo, vulnerable. Pensé en sentarme en la acera a tratar de tranquilizarme, pero algo me impulsó a mirar de nuevo hacia el asiento del copiloto. Al apuntar con la linterna, advertí que la marca seguía allí, pero más marcada, como si un peso hubiera permanecido durante todo el trayecto. Y lo más perturbador, se apreciaban dos huellas pequeñas en el piso, justo debajo del asiento, como de pies desnudos. Sentí un retortijón en el estómago. Era imposible negar la evidencia. Alguien o algo había estado sentado allí. Alrededor reinaba un silencio total. Ni grillos ni viento, como si la noche se contuviera a la espera de algo. Mis manos sudaban. Por un segundo, se me ocurrió abrir el copiloto y revisar por dentro, pero un pavor irracional me frenó. Temía encontrarme con esa niña a escasos centímetros de mí, con sus cuencas vacías o su mirada inexistente. Entonces, preferí no hacerlo. Regresé a la cabina, encendí la radio, busqué señal para llamar a Leticia y no había cobertura. Todo estaba contra mí. Seguí el camino, recobrando el volante. Faltaba poco para llegar al pueblo anunciado por el cartel.
Allí acabaría mi pesadilla, me repetía, aferrándome a esa esperanza. Pero la carretera quiso darme otra lección. A pocos kilómetros de mi destino, mis faros comenzaron a parpadear, como si hubiera un fallo eléctrico. Encendí y apagué las luces, con una mezcla de temor e impaciencia. Cada vez que las luces titilaban, la niña reaparecía en el retrovisor, más nítida, más aterradora. Podía ver la palidez extrema de su rostro, el hueco donde debían estar sus ojos, y un hilillo de cabello que le caía sobre la frente. Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Sentí mis músculos paralizados, mientras el camión perdía y recuperaba iluminación. Fue entonces que la escuché, una risita tenue, casi un susurro, que resonó dentro de la cabina. Parpadeé, confuso, y mis manos casi sueltan el volante. Esta no es la risa de un niño normal, pensé. Era algo turbio, una especie de eco ahogado que erizaba la piel. Después de esa risa, las luces de mis faros volvieron a encenderse del todo, y la imagen desapareció de nuevo del espejo. Por fin, casi enloquecido, llegué a la entrada del pueblo. Eran las 4:30 am, y apenas se veían un par de farolas en la calle principal. Me metí en la primera vía que encontré con cierto alumbrado, y aparqué frente a un bar cerrado. Apagué el motor, jadeando, con los nervios hechos trizas. Me quedé un buen rato en la cabina, sin atreverme a mirar el asiento del copiloto. Intentaba respirar hondo, plantearme si debía buscar una comisaría o un hotel. Necesitaba un lugar donde no estuviera solo. Al final, reuní algo de valor y, con el pulso tembloroso, me giré hacia la derecha. El asiento se veía sin marcas, como si alguien hubiera alisado la tela. Me froqué los ojos, incrédulo. La hendidura y las huellas habían desaparecido. ¿Estoy perdiendo la cordura?, me pregunté. No obstante, noté algo, un leve rastro de humedad, como si hubiera sudor o un resto líquido en la superficie. Un escalofrío me sacudió la espalda. Bajé del tráiler, cerré la puerta y busqué un bar que parecía tener una luz encendida en la parte trasera. Toqué la ventana y un hombre me abrió con cara de pocos amigos, explicándome que no atenderían hasta el amanecer. Sin otra opción, me senté en la banqueta, sentí las piernas flaquear. Mi mente revoloteaba entre la idea de llamar a Leticia y el horror de lo vivido. Al final, tomé el teléfono y, para mi sorpresa, tenía señal. Marqué su número y, tras varios timbrazos, me respondió con voz ronca de cansancio y sollozos. «Perdóname», le dije con un hilo de voz. «Regresaré pronto». No conté nada sobre la niña ni mis visiones. Solamente supe que necesitaba volver con mi esposa, que la furia que nos había separado no valía una noche de este terrorífico viaje. Leticia no entendió mi urgencia, pero se alegró de escuchar mis disculpas. Quedamos en vernos para hablar, fuera la hora que fuera. Al amanecer, el bar abrió y me dejaron usar el baño. Al verme en el espejo, noté que tenía ojeras profundas y el rostro desencajado. Revisé mi tráiler por dentro, con la luz del sol. No había ni rastro de huellas o marcas. Todo lucía común y corriente. Aún así, el impacto de la experiencia seguía palpitando en mis venas. Conduje de regreso por la ruta principal, intentando no pensar en la carretera secundaria ni en lo que ahí me siguió. Cuando al fin me reconcilié con Leticia, le dije que esa noche había pasado algo muy extraño. Ella me vio con aprensión, temiendo que fuera un asunto de infidelidad o violencia, pero en cuanto le conté mis sensaciones de forma general, me abrazó, comprendiendo que había experimentado un pavor auténtico. Hasta la fecha, no puedo afirmar con certeza si lo que vi fue un fantasma, una manifestación de mi culpa, o si la carretera estaba marcada por algún suceso trágico. Solo sé que la imagen de esa niña, pálida y de ojos vacíos, me perseguirá siempre que cierre los párpados, y cuando miro por el retrovisor, a veces me embarga el pánico, temiendo ver otra vez esa figura sentada, meciéndose en silencio. Gracias por escuchar mi historia.
recuerden la reflexión inicial. A veces, las decisiones que tomamos en un momento de furia o dolor pueden llevarnos a caminos oscuros, donde la soledad nos muestra aquello que nunca creímos posible. Ojalá ninguno de ustedes deba enfrentar su propia pesadilla en la carretera por una discusión o un impulso. Piensen siempre en las consecuencias de huir, de dejar atrás lo que aman sin una palabra de reconciliación. A veces, la peor compañía en la ruta no es la soledad, sino los espectros que genera la culpa,